Vamos avanzando, hermanos queridos, en esta segunda semana de Pascua. Y es bien interesante ver cómo van los textos de los evangelios para que las lecturas, cuando vamos a la Santa Misa, no nos sorprendan, para que no lleguemos como extraños, como extranjeros. Pienso que cuando uno llega como conociendo un poco de qué se tratan las lecturas, pues no solamente disfruta más, sino que le aprovecha más. Le aprovecha mucho más ese banquete que es el banquete de la palabra. Entonces, en esta segunda semana de Pascua, lo que encontramos en las lecturas del Evangelio son, primero, las conversaciones entre nuestro Señor Jesucristo y un maestro de la ley entre los judíos. Ese maestro se llamaba Nicodemo. Eso es lo que vamos a encontrar. Conversación entre Jesús y Nicodemo. Eso va a ocupar unos cuantos días, como unos 4 días de esta segunda semana de Pascua. ¿Por qué es importante esa conversación? Pues por 2 motivos. Primero, porque cuando nosotros hablamos de Nicodemo, estamos hablando de un experto en la ley judía. Entonces podemos decir que Nicodemo era un maestro, y de hecho así lo llama Jesús en cierto momento. Le dices, tú eres un maestro, maestro en la ley. Pero Jesús también es un rabí, Jesús también es un maestro. Pero Jesús es maestro no en la ley antigua, sino en la ley nueva. De manera que este es el encuentro de 2 maestros, y por eso resulta tan interesante, porque nos va a ayudar a descubrir la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, o de otra manera, nos va a ayudar a descubrir la novedad que trae Jesucristo. Y eso en sí mismo es maravilloso. Pero en segundo lugar, y tal vez es lo más importante, esta conversación entre Jesús y Nicodemo nos abre a un lenguaje que es muy propio de la Pascua. Se trata de la vida nueva. Jesucristo es el que trae la vida nueva. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo de las lecturas de la Pascua que todo en la Pascua, en el tiempo pascual quiero decir, es profundamente vital. Por ejemplo, en esta conversación entre Jesús y Nicodemo está el tema de nacer de nuevo para una vida nueva. Después nos vamos a encontrar en el capítulo 6 de San Juan, nos vamos a encontrar a Cristo como el pan que da la vida. Y no te adelanto más por ahora, pero tenlo muy presente. En los evangelios de la Pascua continuamente vamos a encontrar el lenguaje de la vida, el lenguaje vital. Vida nueva. Esa es la línea conductora, ese es el eje fundamental de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo una expresión que este maestro judío no entendió. Pero es que tampoco es tan fácil de entender, porque Jesús le dijo que había que nacer de nuevo. Y yo creo que si nos preguntan así, sin mayor preparación, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Creo que nosotros quedaríamos casi tan perplejos como el mismo Nicodemo. Pero hay una manera muy bonita de entenderlo y te invito a que realmente la aproveches. Resulta que Nicodemo tiene esa inquietud y como no logra comprender, dice, bueno, entonces es que uno tiene que entrar de nuevo en el vientre de la mamá. Jesús le dice que no, pero no le explica exactamente de qué se trata. Yo creo que hay otros textos del Nuevo Testamento que nos ayudan. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que San Pablo dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. O también hay un texto antiguo, un texto de Isaías, que normalmente se proclama 2, 3 veces en la Cuaresma, y que es un texto donde dice este profeta, dejen de obrar el mal, aprendan a obrar el bien. Dejen de obrar el mal. Entonces, nacer de nuevo es como desaprender una cantidad de cosas que en el fondo son pecados, que en el fondo son mañas, malos hábitos, vicios, y es adquirir unas nuevas costumbres, unos nuevos hábitos, una nueva manera de vivir. Por ejemplo, me he acostumbrado
a salir del paso diciendo mentiras. Pues deja de decir mentiras, aprende a vivir en la verdad. Ahí se está realizando el nacer de nuevo. Me he acostumbrado a tener una mente impura, mal pensada, llena de obscenidad. No, deja eso, deja esa suciedad. Esa suciedad no tiene por qué estar en tu mente, no tiene por qué habitar en tu corazón, deja eso. Deja eso y al contrario, abre tu corazón a la alegría de la pureza. Abre tu corazón al bien de la castidad. Abre tu corazón a apreciar y querer a las personas integralmente, respetando sus cuerpos. Ahí estás naciendo de nuevo. El tema de nacer de nuevo es que cuando nace una criatura, nace todo el bebé. Entonces, cuando decimos nacer de nuevo, significa que no te vas a dedicar solamente a cambiar esto o esto o esto otro, sino se trata de que todo tu ser se renueve. Estamos en Pascua y la idea es que todo tu ser se renueve. Y en la medida en que tu ser se renueva, pues tú experimentas lo que es la vida nueva que ha traído Cristo en su Pascua. Ahí vamos avanzando, ahí vamos caminando en este hermoso tiempo pascual. Que Dios nuestro Señor te bendiga.